En este video checaremos los conceptos de presión de vapor y presión parcial, iniciando con presión de vapor o también como se le conoce la presión de saturación. Primero empezaremos definiendo qué es exactamente. La verdad es que es la presión ejercida de un vapor que se encuentra en equilibrio sobre su fase líquida en un sistema cerrado. En otras palabras, es el punto de presión en el que la fase líquida y la fase vapor pueden coexistir a una temperatura dada. Y cuando esto pasa, se alcanza el equilibrio dinámico, en el que por cada molécula de líquido que se evapora, una molécula de vapor se va a condensar. Y tal vez se pregunten, ¿de qué depende la presión de vapor? Y depende más que nada de la temperatura y la naturaleza de la sustancia, o sea, hace sus fuerzas intermoleculares. Pero no se preocupen, porque ahorita veremos cómo están expresadas estas en unas constantes. Ahora, una manera en la que se puede calcular la presión de vapor es con la ecuación de Clausius-Clapeyron, en el que tenemos la temperatura, la constante de gases ideales, una constante de integración y también la entalpía de vaporización. Este concepto probablemente ustedes ya lo vieron en termodinámica, pero si no, lo van a explorar más en balance de energía. Afortunadamente, hay una ecuación más fácil, la cual es la ecuación de Antoine, la cual consta de algunas constantes y también de la temperatura. Y ustedes pueden tener estas constantes, yo personalmente las tengo del libro de Felder, que es siempre utilizado para balance de materia. Y hay algunas cosas importantes a considerar. Más que nada, cuando vayan a utilizar la ecuación de Antoine, tienen que poner la temperatura en grados Celsius y también la presión que tengan será en miligramos de mercurio. Y otra cosa, verán que a veces hay algunas sustancias aquí repetidas y están repetidas porque tienen diferentes constantes dependiendo del rango de temperatura en el que se encuentren. Por ejemplo, el agua, su rango de temperatura va de 0 a 60 grados y tiene estas constantes de acá, pero de 60 a 150 tiene distintas. Y esto es más que nada porque esta tabla se basó en datos empíricos. Pero lo importante a considerar es las unidades y también que estén obteniendo las constantes que sí estén dentro del rango de temperatura. Ahora continuaremos con la presión parcial. Primero vamos a empezar definiéndola. Básicamente es la presión que ejerce un gas individual que se encuentra en una mezcla gaseosa. Y la presión total de esta mezcla será la suma de todas las presiones parciales de los componentes. A esto es, como después veremos, se le conoce como la ley de Dalton. Y también tal vez se pregunten de qué depende la presión parcial. Depende más que nada de la fracción molar de la sustancia en la mezcla, la temperatura y también del volumen. Y unas ecuaciones que se pueden utilizar para calcular la presión de vapor es la ley de Raoult, en el que la presión de vapor es igual a la fracción molar de la sustancia por la presión total, pero también puede ser que sea igual a la fracción molar de la sustancia por la presión de vapor. Y como mencioné anteriormente, también tenemos la ley de Dalton, cual es la presión total, la suma de todas las presiones parciales. Pero también se puede utilizar la ley de gases ideales. Un ejemplo de esto es que tenemos dos contenedores en el que tenemos dos gases distintos. Y en los dos contenedores se tienen las mismas condiciones, el mismo volumen, la misma temperatura. Y después pasamos estos gases a otro contenedor que también tiene las mismas condiciones. Aquí lo que podemos hacer es calcular la presión en cada contenedor individual, en el que nada más se presente un gas, y simplemente sumarlas para tener la presión total del contenedor que contiene los dos gases. Y ahora vamos a ver un poco de la relación que se tiene la presión parcial con la presión de vapor. Y básicamente cuando la presión de vapor es mayor que la presión parcial, aún no se alcanza el equilibrio dinámico y algunas moléculas de líquido se van a empezar a evaporar para aumentar la presión parcial y tener y alcanzar este equilibrio. Y cuando la presión de vapor es igual a la presión parcial, ya se alcanzará. Y como mencioné anteriormente, por cada molécula de líquido que se evapore, una molécula de vapor se condensará. Y se darán cuenta que no incluí lo que pasaba cuando la presión parcial era mayor que la presión de vapor. Y la verdad es que eso no es posible,
Porque digamos que yo puedo aumentar la presión parcial de una sustancia. Si yo la aumento y es más grande que la presión de vapor, básicamente esas moléculas adicionales se condensarán inmediatamente. Y ahora vamos a ver un ejercicio y como siempre los invito a que pausen el video y lo intenten resolver por su cuenta para después ver cómo están ubicados y si tienen la respuesta correcta. El ejercicio dice, se tiene un contenedor cerrado con agua líquida a 40 grados Celsius. En el espacio gaseoso sobre el líquido se encuentra una mezcla gaseosa de nitrógeno y oxígeno y también vapor de agua, cuya presión total es de 101 kilopascales. El nitrógeno y el oxígeno tienen una fracción molar de 0,45 y 0,5 respectivamente. Determina lo siguiente: la presión de vapor, la presión parcial y también se nos pregunta, ¿el sistema se encuentra en equilibrio dinámico? Si no es así, ¿a qué temperatura tendrá que estar para que sí lo esté? Creo que nada, vamos a anotar los datos que nos dieron. Y para resolver esto, necesitamos volver a las tablas de Felder de la ecuación de Antoine. Como tenemos agua a 40 grados Celsius, la podemos encontrar aquí y vamos a agarrar estas constantes para determinar la presión de vapor. Aquí ya las escribí, las reemplazamos y también con la temperatura en grados Celsius. Tenemos el resultado y despejamos para la presión de vapor y la tenemos en miligramos por de mercurio. Hacemos la conversión a kilopascales y ahora para tener la presión parcial sabemos que la suma de todas las fracciones molares da igual a 1. Entonces aquí tenemos 0,45 y 0,5. Entonces faltaría 0,05 y eso sería de el vapor presente en la mezcla. Y si recordamos la ley de Raoult, es esta. Simplemente podemos reemplazar la fracción molar del vapor y también la presión total para tener la presión parcial del agua. Y viendo los resultados, podemos concluir que no hay equilibrio dinámico porque la presión de vapor es mayor que la presión parcial. Y para calcular la temperatura para el equilibrio dinámico, podemos convertir la presión parcial a miligramos de mercurio y reemplazarlo en la ecuación de Antoine con las mismas constantes. Y simplemente podemos despejar de esta manera y tener la temperatura en la que se tendría el equilibrio dinámico, la cual es 33,1 grados Celsius. Espero que este video les haya ayudado a que entendieran más estos conceptos y los veo a la próxima.